novela es un proceso. Ajá. ¿No? Si tú quieres empezar hoy una novela, te va a tomar 2 años. Por lo menos 3 años. Sí, claro. Si eres riguroso. ¿No? Si eres así como Yelay se ve, pues a lo mejor 3 meses. Pero si eres alguien riguroso, pues te tardarás 2 o 3 años. En esos 2 o 3 años cambiaste mucho. Claro. No eres el mismo, porque aparte el hecho de estar todo el tiempo escribiendo te hace pensar en cosas que no pensabas al inicio. Por ejemplo, en mi primera novela la empecé a los 25 años. Y cuando empecé a escribirla, yo era un romántico perdido que creía en las coincidencias y en ese tipo de tonterías. El acto de estar pensando sobre las casualidades, porque la primera novela tiene mucho que ver con las casualidades. El acto de estar pensando en las casualidades a lo largo de 2 años, me tomó 26 meses escribir la novela. A lo largo de 26 meses me llevó a dejar de creer en las coincidencias. Las coincidencias, a ver, no es que no exista. O sea, sí, si pasan dos eventos que no tienen nada que ver, pero un tercero los relaciona, se puede llamar una coincidencia. El problema es el tercero que los relaciona. Es decir, los eventos en sí nunca tenían nada que ver. Claro. ¿No? La lectura que uno les da es lo que les da la existencia de las coincidencias. Pero en ese momento, cuando yo empecé, que era más ingenuo, no pensaba así. Después de estar pensando en el mecanismo que está detrás de las casualidades y la sincronicidad y todo esto, pues es que las coincidencias no existen. O sí existen, pero solamente existen en la medida en que uno les dé una importancia. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo es que uno empieza a escribir? Pues es que uno tiene una idea idealista e ingenua de lo que uno quiere y en el proceso va cambiando completamente porque la novela es una cosa que está viva. Claro. Y también depende del grado de experimentación que quieras tener en tu novela, ¿no? Si eres un novelista más ortodoxo, pues a lo mejor sí sabes para dónde va y la escribes. Pero eso muy posiblemente te llevará a una novela más olvidable. Las novelas que cuando las terminas de leer te abofetearon, pues son esas en donde el autor no sabía qué estaba haciendo, dejó su vida ahí durante todo ese tiempo y el resultado hace que el lector también deje ahí su vida. Alguna vez leí de Julio Cortázar que es difícil para un escritor presentar como tal su primera novela, ya que existe el temor de ser juzgado como tal y en un futuro ser completamente olvidado por lo mismo de haber sido juzgado por su primera novela. ¿Tú qué sentiste el hecho de que tu primera novela haya ganado el premio Jorge Ibargüengoitia? Pues mira, es que la frase será de Cortázar, que le fue bien en la vida, ¿no? Es una anomalía estadística que te vaya bien en la vida. Claro. Lo normal es que te vaya indiferentemente, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces, sí, cuando gané el premio, tenía yo 27 años, no tenía ni idea de nada. O sea, dije, ya la hice, ya voy a ser famoso, ya gané un premio. Bien, no pasó nada. Es decir, sí, gané el premio, sí, me dieron el cheque, sí, fui a la premiación, recibí un diploma, ¿no? Se publicó el libro, pero nunca se distribuyó. Así, o sea, la editorial La Rana es una editorial del estado de Guanajuato, del gobierno. Y entonces no es una editorial que tenga fines de lucro, ¿no? Digamos que para los objetivos burocráticos de esa editorial bastaba con publicar 1000 ejemplares o no sé cuántos. Entonces se publicaron y se embodegaron. Vaya, qué triste. Nunca se distribuyeron. Entonces era como si no existiera, ¿no? Claro. Los siguientes 2 libros que publiqué, que esos los publiqué ya en una editorial grande, en Mondadori, que es de Random House, lo mismo. O sea, se publican, te mandan así a que hagas entrevistas aquí y allá, ¿no? Se venden algunos ejemplares, ¿no? Los lectores dicen, está increíble, los críticos les encanta el libro, no pasa nada. ¿Sabes? O sea, no te cambia la vida. Claro. O sea, sí puede llegar o sea, sí puede ser que una novela que escribas te cambie la vida. O sea, sí te puede pasar como Javier Velasco, que no era nadie, publicó Diablo Guardián y se volvió famoso en toda Iberoamérica y que es uno de los libros más vendidos. Pero él es una anomalía estadística. Sí, claro, claro. ¿No? O sea,
Otros han ganado el mismo premio y no ha pasado nada. O sea, sí, recibieron, que a lo mejor cambió su nivel de vida porque pues, el premio es bastante cuantioso, son $175,000, que a nadie le caen mal. Claro. Pero, pues hasta ahí. La vida esa de los escritores que vemos en las películas, exacto, ¿no? Que les dan unos contratos millonarios, sí pasa en Estados Unidos. Pero aquí no pasa eso. O sea, sí tienes que ser Yuya para que tengas contratos millonarios. Sí, claro. Tristemente, sí. No hay manera de que tengas un buen contrato siendo nadie. Y menos si tienes la osadía de escribir libros ambiciosos. Y dime, ¿cómo es la forma de iniciar? Bueno, ya más o menos me explicaste el proceso en el cual tú escribiste tu primera novela, pero ¿cuál es el proceso para iniciar como tal la novela? O sea, muchos escritores piensan y dicen que lo más difícil es escribir al inicio, ya que es la manera en la que vas a envolver al lector, ¿no? Sí, pero es que ese es el mito del inicio. O sea, uno piensa que la primera frase que escribe tiene que es ser la que se va a quedar en la novela. No. El inicio de tu novela está por ahí de la página 80. Es decir, escribiste 80 páginas y entonces más o menos por ahí lo que sigas escribiendo, eso ya va en la novela. Lo de antes son tentativas nada más. Claro. Incluso a lo mejor empezaste y escribiste 80 páginas y te das cuenta que sí, que el inicio estaba en la primera página, pero que tienes que reescribir otra vez todas esas 80 páginas porque estaban mal planteadas, tenían una, no tenías la idea clara cuando empezaste a escribir, pero después de 80 páginas ya tienes una idea más o menos un poco más clara. Entonces regresas y cambias el inicio, pero después de que ya escribiste las 80 páginas. Me ha pasado en todos los casos, me ha pasado así. O sea, en la primera novela escribí, no 80, y fueron como 50 páginas. Se las di a leer a mi entonces novia y que es terrible, o sea, decir, terrible en el mejor sentido. Me despedazó la novela y entonces regresé y cambié. O sea, volví a escribir todo lo que había escrito, lo cambié completamente. Entonces, sí, la primera frase apareció por ahí de la página 50. ¿No? En la segunda, igual, empecé a escribir, y por ahí de la 80 página escribí el capítulo que va en el inicio. Y en la tercera, la terminé de escribir toda. Para darme cuenta que apestaba, que no funcionaba. Y entonces, muchos años después, como 5 años después, la volví a tomar y me di cuenta que empezaba en la página 40 de lo que ya había escrito. Entonces no borré las primeras 40 páginas, pero las hice chiquitas, como de 8 páginas. Uh-huh. Pero el capítulo que empezaba en la página 40 lo pasé al inicio y hice ahí una serie de... Ok, bastante. Entonces, no es algo que tú empieces y te sientas a escribir y ya salió. No, es un proceso. Es releer y releer. Es releer. O sea, digamos, del 100% de tiempo que dedicas, un 10% es escritura y un 90% es reescritura. Claro. Más o menos. Claro, es como los patinadores artísticos. O sea, tú ahorita los ves y así con una facilidad completa dan piruetas y brincan. Y pareciera que si tú te pones en la pista de hielo vas a hacer lo mismo. Uh-huh. No, pues no, eso que estás viendo, que es fabuloso, es el resultado de años y años y años y años de intentos. Lo mismo acá con la novela. Esa página que parece tan fluida, donde pareciera que el autor escribe tocado por las musas, no, es el resultado de miles y miles y miles de correcciones. Es como el compositor musical, ¿no? O sea, el jazzista lo hace en el momento y puede ser maravilloso. El compositor musical, en cambio, pues está ahí con su pentagrama y una nota la escribe y la borra y pone otra nota hasta que se ajuste. O sea, y eso que ves maravilloso es el resultado de muchas correcciones. Sí, claro. Sí, claro. Y dime, ¿alguna vez recibiste alguna especie de influencia para escribir tus obras? Bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo, eso sí. No sabría cuál sería la más determinante. Claro. ¿No? Hay autores a los que uno regresa con más frecuencia porque
uno los admira más, ¿no? O sea, entonces sí regreso con mucha frecuencia a Borges, lo cual es un cliché, pero sí lo hago. Regreso con mucha frecuencia, sí también a Cortázar y a Milan Kundera, no sé por qué, pero también regreso mucho con él. Sí, claro. Entonces, ni siquiera sé si son mis influencias. Me gustaría que me influenciaran, ¿no? O sea, sería impresionante, pero pues no sé. Entonces, tú eres completamente de la idea de... Bueno, más bien, ¿qué crees? ¿Que un escritor debe tener talento? O obviamente debe tener el talento. ¿O es totalmente la metodología como tal? El talento ayuda. Nunca está de más. Digamos que el talento facilita las cosas, ¿no? Si no tienes talento te va a costar más trabajo. Por ejemplo, el poeta tiende a ser talentoso. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el poeta sería el equivalente al jazzista en la música. Es el más cercano a la inspiración pura y absoluta y al talento puro y absoluto. Un poema es breve. Ahora, un buen poeta te dirá que trabajó en ese poema breve meses, ¿no? Y dices, oye, pero nada más tiene 14 versos. Bueno, pues los trabajó durante meses. Pero aún así suelen ser mucho más lúcidos a la hora de utilizar el lenguaje. Es, ¿no? Como, por ejemplo, me recuerda a Jaime Sabines cuando escribía las cartas a Doña Chipina. Ajá. Y bueno, era totalmente la inspiración, ¿no? Sí, era son líricos, como se les llama, ¿no? Son líricos. El novelista, pues sí quisiera un poco tener eso, pero claramente no puede, por eso es novelista. No, o sea, si se te diera la palabra, serías poeta y ya con eso estás contento. Pero no se te da la palabra o no con tanta facilidad. Entonces te metes en la novela. La novela es tan grande que su mismo tamaño sirve de armazón para que no se derrumbe. O sea, es tan grande que pues, igual ya está derrumbada toda, pero es tan grande que no importa. Entonces, sí, el talento ayuda, pero más que nada para darte cuenta qué tan mal estaba lo que escribiste, ¿no? O sea, si te das cuenta que está mal, tú lo corriges y hasta que te quede bien, ¿no? Para eso te ayuda el talento. Yo no he encontrado gente que pueda decir es que no tiene talento. Más bien he encontrado gente que digo es que no se ha dado cuenta que no está bien. Sí, claro, y es que aparte es una disciplina, ¿no? Sí. O sea, me recuerda totalmente a Ernest Hemingway, que había partes donde él, bueno, tenía la fama, ¿no? Por tener esta forma de escribir ebrio, pero él decía, escribe ebrio y edita sobrio, sí. Exacto, sí. Y él se la pasaba editando y editando, y se podía pasar un capítulo entero o una página. Borges, que digo que lo leo y releo, tiene una frase muy famosa que dice, yo mando publicar para dejar de corregir. Claro. Ya, públicalo. Sí, es un martirio, ¿no? Sí, porque si no, estás encima y encima y encima hasta que te queda bien. Vaya. Y bueno, entonces dirías que dedicarse a la literatura actualmente en México es difícil. Siempre ha sido difícil, nunca ha sido fácil. Ahorita hay como más autores, hay muchos autores y hay como un buen momento en la literatura. Pero eso no significa que esos autores todos al menos vivan de eso. Claro. Nunca ha sido fácil. O sea, alguna vez creo que Ángeles Mastretta dijo, los únicos que vivimos de la literatura somos Gabriel García Márquez, que todavía no moría, y yo. Pero hay otros que escriben sus libros que a lo mejor los literatos desdeñarían, pero viven de eso. O sea, Francisco Martín Moreno, Leopoldo Mendívil, que escriben novelas históricas. Ajá. De conspiración. Son bestsellers, pero están bien. Sí, claro. ¿No? Sofía Guadarrama Collado. O sea, son pues, muchos de ellas son novelas históricas, pero venden bien y les va bien. Claro. También los que escriben literatura infantil también viven de eso. O sea, M.B. Brosón. Pero tal vez porque ya saben, ¿no? Que es un mercado realmente vendido, por así decirlo. Ajá. Ahora, de los demás, ¿no? Digo, no sé, Juan Villoro sí vive de lo que escribe, pero sé alguna vez, y en una entrevista que le hice, él me lo dijo, dice,
casi todo lo que yo recibo por los libros que he escrito es por 1 o 2 novelas infantiles. Sí, o sea, mi hijo tiene 2 ejemplares de Libro Salvaje, de Villoro. 2. ¿Por qué 2? No tengo idea, pero tiene 2. No creo que no ha leído ninguno, pero bueno. Claro. O sea, así, o sea, entonces sí hay campos del editoriales donde sí se puede vivir de eso. Claro, es posible. Ahora, la literatura ambiciosa nunca, pero eso es en toda la historia de la humanidad. O sea, es muy raro que la literatura ambiciosa te permita vivir bien. Ha habido un fenómeno extraño. Cuando salió el libro electrónico, se vendieron, o sea, hubo una baja en las ventas del libro de papel y creció el libro electrónico. Pasaron un par de años y esa tendencia se revirtió. Y actualmente el libro de papel está a la alza y el libro electrónico a la baja. Y el libro de papel está a la alza como nunca había estado en toda la historia. O sea, se están vendiendo más libros que nunca, lo cual es muy bueno. Claro. No necesariamente grandes libros, pero la cantidad de papel está, ¿no? Muy mal para los bosques. No, o sea, el texto no va a morir, los libros tampoco van a morir. Posiblemente incluso se generen más lectores porque el Internet sigue siendo muy leído. Y quizá también haya más video y todo esto. Entonces, no, yo creo que más bien se está volviendo inevitable más bien lo que no es que haya menos lectores, es que yo creo que empezará a haber más y más generadores de contenido. Claro. No solamente escritores, videastas y músicos. O sea, vamos, ya hubiera querido yo cuando tenía mi banda de rock en los 90 que existiera un GarageBand. Sí, claro. Es una maravilla. Y pues no, o sea, cuando hacíamos nuestros demos era en una grabadora de 4 tracks, que metías un cassette que ya ni siquiera existen, y ahí hacíamos nuestras mezclas y todo, porque era el Pleistoceno, te digo. Sí, claro. Y ahorita ya todo es tan fácil, o sea, todos podemos ser generadores de contenido. Bueno. Lo cual es bueno y malo. Sí, de hecho. Bueno, pues esa fue la entrevista del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Espero no los haya aburrido. No, para nada. Muy interesante. Y bueno, yo soy Milos Mendoza. Felipe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y eso fue todo, amigos.